que fuera creado el universo. Y a lo mejor usted puede decir, pues es que no es posible que Dios me ame de esa manera. Yo tuve que haber hecho algo. Mínimo tuve que haber levantado la mano, ¿no? Así decir, yo aquí estoy, Señor, ámame a mí. Pues no, Dios nos ama, aunque usted y yo no hayamos hecho absolutamente nada. Y algo que me llena de emoción es cuando también escucho que Dios me ha escogido. ¿A algunos de ustedes les gustan los deportes profesionales de fútbol, soccer, fútbol americano, béisbol y todas esas cosas? El día de antier acaba de pasar una cosa en Estados Unidos que se llama el draft de la NBA. ¿Sí? Para los que les gusta el básquetbol, fue el draft de la NBA. ¿Qué es esa onda del draft de la NBA? Todos los chavos que salen de la universidad, ¿sí? Los equipos profesionales tienen la opción de poder escoger el peor equipo del año pasado escoge al que él quiera, ¿no? Él es el primero en escoger y así van. Empiezan a escoger a los del draft, ¿no? Entonces, y eso me recuerda, por ejemplo, cuando yo era niño, ¿no? Y nos poníamos a jugar fútbol y el clásico, ¿no? Que estábamos todos formados, y de repente estaban los dos que mejor jugaban y se echaban un volado. ¿Quién escoge primero? No, pues yo, no, pues que tú, ya, y empezaban a escoger, ¿no? Y pues no les quiero decir, pero la verdad a mí casi nunca me escogían y me daban de regalo, ¿no? Tú eres el más maleta de todos y te vas con el que, con él juegas ahí al final, ¿no? Si a alguien le pasó lo mismo, bienvenidos al club, ¿sí? Ya nos pasó a más de alguno. Entonces éramos elegidos, pero nuestra mente siempre se quedó con que éramos elegidos por la habilidad que nosotros teníamos. En Estados Unidos escogen a los que son más hábiles y tienen más habilidades para los deportes profesionales. Entonces, nosotros cuando escuchamos, es que tú fuiste elegido, nuestra mente, así como que en automático empieza a ver, pues es que me escogieron porque tengo unos lentes hermosos, porque estoy bien muy alto, porque estoy muy guapo, porque me peiné muy bonito. Por X situaciones siempre decimos, es que Dios nos escoge por algo que yo hice. Y la mayoría de nosotros pensamos que así es al principio, ¿no? Cuando llegamos a las iglesias y empezamos a congregarnos, dicen, es que usted fue elegido y nosotros decimos, sí, claro, pues es que yo soy lo máximo, yo soy lo mejor en el mundo que pudo haber pasado, casi, casi levito cuando voy en la calle caminando, entonces por eso es que fui elegido. Soy tan bueno que Dios me eligió. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver unas características de eso de la elección. Entonces Pablo les está recordando a estas personas de Tesalónica que primero los había elogiado, les está diciendo, oye, pero acuérdate que Dios te ama y Dios te ha elegido. ¿Sí? Y Dios escoge a los creyentes desde antes de la creación del universo. Imagínese eso. Imagínese que todavía no pasa el nacimiento del universo como usted se lo imagine, ¿sí? Como su mente le dé. Todavía no pasa eso. Y que en ese momento Dios ya haya determinado que iba a seleccionar al hermano Nahum, a Arturo, a Norberto, a Zairós, a Tomás y a todas las demás personas de todo el mundo. ¿Se imagina usted eso? Nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Y Efesios 1, 4, 6 nos dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a todos. Dios de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer. Y le dio un gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos que Cristo fue el plan B de Dios para la humanidad. Y aquí lo que nos está diciendo es que Cristo era el plan desde el principio.
Y que desde ese principio estaba destinado que Él iba a venir, iba a hacer su obra redentora para que usted y yo podamos ser salvados. Pero también estaba escrito que desde antes de ese nacimiento del universo, usted y yo íbamos a ser parte de esa iglesia que es la esposa de Cristo. Y usted y yo somos parte de esa iglesia, parte de ese cuerpo que gracias a Cristo podemos estar en algún momento en la eternidad alabando a Dios enfrente de Él. Y esta palabra es lo que nos está diciendo. Y esta palabra nos enseña una doctrina que es muy complicada de entender y que muchas veces ha sido difícil ponerse de acuerdo entre muchas doctrinas, que es la doctrina de la elección, y muchas veces nos cuesta mucho trabajo entender qué onda con eso de la elección, porque nosotros tenemos en nuestra mente esa idea de que para poder ser elegido, yo tengo que haber hecho algo. Dios tuvo que haber visto algo en mí para poder ser elegido. Porque nosotros no aprendemos a elegir por amor, aprendemos a elegir por las habilidades o algunas conveniencias que esa elección tenga para nosotros. Y tan importante es esta doctrina, híjole, que Pablo la dice en muchas de sus cartas, por ejemplo, la dice en Romanos, en Corintios, en Efesios, en Colosenses, en Timoteo, en Tito, y Pedro nos la recuerda en Pedro. Entonces, señal que es algo que es importante. Pero, ¿cómo podríamos explicarla entre nosotros de una manera que la podamos entender? Voy a intentarlo el día de hoy. No sé si funcione o no funcione. Oh, dice que no puedo compartir. Quería compartir la pantalla, pero me dice que no estoy habilitado para compartir. Listo, Héctor. A ver, inténtalo ya. Oh, ya puedo. Gracias. A ver, ahí está. Vamos a compartir 10 características, ¿sí?, de la doctrina de la elección. Son 10 nada más. Y vamos a ver si nos funciona, ¿no? A ver si podemos entenderle un poquito más. 10 características. Bueno, la primera, ¿sí?, que es la que estábamos viendo ahorita, ¿no? Que esta elección es hecha por Dios desde el momento de la creación del universo. Y eso ya lo vimos ahorita en Efesios, ¿no? 1, 4, 5. Cuando Dios está a punto de generar el universo, porque Él lo genera con una palabra de su boca, Él ya tenía predestinado que usted y yo íbamos a ser hijos de Él y que íbamos a ser hijos de Él por medio de Cristo. La segunda, ¿sí?, es que esta elección es evidente durante nuestra vida. Y quiere decir que es algo que se nota, pero es algo que nosotros, usted y yo, no podemos saber quién es elegido y quién no es elegido. Ninguno de nosotros, ni usted y yo, podemos ir en la calle con un checklist, con nuestra libretita y diciendo, fulanito, mira, ese se viste como cholo. No, seguramente él no es elegido. Mira, ese sí trae un versículo bíblico en su playera. Entonces yo creo ese sí tiene palomita y ese sí ha de haber sido elegido. Mira, ese se peina con los pelitos parados y de colores. No, él no me late. Yo creo que ese no fue elegido. Nosotros no tenemos esa habilidad. Ninguno de nosotros. No podemos saber quién es elegido y quién no es elegido. Porque Dios elige a las personas viendo sus corazones. Y nosotros no tenemos esa habilidad para ver el corazón de las personas. Nosotros tenemos la habilidad de juzgar, pero no tenemos la habilidad de poder ver lo que tienen en el corazón las personas. Y muchas veces también vemos a gente que decimos, esa persona tiene cara de que es bien espiritual, ¿sí? Pero no sabemos qué es lo que tiene realmente en su corazón, ¿sí? Y tan es así que no sabemos en qué momento de su vida esta persona es convertida, ¿sí?
Y puede ser en el hecho de su muerte, y aquí a lo mejor nos podremos recordar del ladrón que reconoció a Cristo cuando estaba crucificado con él, y cómo él había sido elegido desde antes de que él naciera. Él había sido elegido desde antes de la creación del universo, pero él conoció de Cristo hasta justo minutos antes de morir con él en la cruz, y él lo reconoció. Entonces nosotros no podemos saber cuándo una persona realmente ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador en su vida. Otra cosa que es bien interesante es que esa elección no está condicionada por nuestros conocimientos o por nuestras obras previas. Esto quiere decir que si usted se aprende todo la Biblia desde el principio hasta el fin, eso no es ninguna garantía de que usted sea elegido. Usted puede aprenderse únicamente un solo versículo, o a lo mejor ninguno, pero aplicar lo que dice la palabra de Dios en su vida, y usted así es una persona que ha sido seleccionada por Dios. Tampoco importa si usted ha hecho obras maravillosas por las iglesias o por Dios, ¿no? En el nombre de Dios. No importa si usted ha participado en una cruzada, no importa si usted ha levantado templos, no importa si usted ha hecho comunidades, si usted ha hecho ayunos, si usted ha hecho mandas, si usted ha hecho absolutamente nada de lo que nosotros hagamos. Es una condicionante para determinar si somos salvos o no lo somos. Y si Dios nos ha elegido, nos ha elegido. Y esto lo podemos ver en Corintios 1, del 27 al 28. Dice, deliberadamente Dios ha escogido a los que el mundo considera tontos y débiles para avergonzarla a los que el mundo considera sabios y fuertes. Ha escogido a los que en el mundo no tienen importancia alguna para destronar a los que el mundo considera grandes. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces, muchos de nosotros nos sentimos que no somos dignos de haber sido seleccionados por Dios. No nos sentimos las personas ideales porque a lo mejor reconocemos que en nuestra vida hemos tenido varias actitudes y varias situaciones en nuestra vida que a nuestros propios ojos serían condenatorias y que no mereciéramos nada. Y aquí nos está diciendo que Dios escoge a lo que el mundo considera lo más débil y lo más vil para ser las personas que formen parte de su cuerpo. El siguiente punto dice que nuestra elección es justa y solo depende de Dios. No depende de ninguna otra persona, ¿sí? Únicamente de Dios. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia que el que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Eso lo dice Romanos, capítulo 9, versículos 14 y 15. El hecho de que yo sea elegido no es porque yo pertenezca a una familia, no es porque yo sea de los Resillas y Resillas, ¿sí? De los Altos de Jalisco, ¿sí? O de las Europas. No, no tiene que ver con eso, no tiene que ver de dónde sea mi ascendencia, ¿sí? No tiene nada que ver con mi elección, no depende si soy gentil o si soy judío. Es únicamente por la decisión de Dios, ¿sí? Esta me encanta. Nuestra elección es inmutable y nadie nos la puede quitar. ¿Qué es inmutable? Que nunca va a cambiar. Las personas que son elegidas nunca cambian y nadie le puede quitar eso a usted. Si usted es una persona elegida, usted tiene la seguridad de que va a ser una persona salva, siempre. Romanos 11:7 nos dice,
El caso, pues, es el siguiente. La mayoría de los israelitas no han alcanzado lo que andaban buscando, pero algunos lo han alcanzado porque Dios los ha escogido. Los demás fueron endurecidos en su corazón. Y también algo que me emociona de esta elección es que nadie no me puede quitar la salvación y el amor de Dios en mi vida. Nadie, absolutamente nadie, ni en el enemigo en su más intento más fuerte por alejarme de Dios podrá quitarme esa salvación que Dios ya me dio y nadie me va a poder alejar de él. Romanos 8, 28, 30 dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio gloria. ¡Wow! La semana entrante, si Dios nos lo permite, veremos esta parte. Cuando usted es elegido, usted tiene una fuerza dinámica. Hay algo en su vida que cambia, ¿sí? Cambia su vida, cambia su corazón y cambia su forma de hacer las cosas. Todo lo que usted hace. Las personas elegidas están llamadas a ser parte de un cuerpo. Esto quiere decir que estamos llamados a ser parte de una iglesia, tanto de una iglesia local como de una iglesia universal. Todos nosotros, que el día de hoy estamos en esta conexión, somos parte de esa iglesia universal. Fuimos llamados a pertenecer a una pequeña iglesia local, pero esa iglesia local pertenece a una iglesia universal donde todos y cada uno de nosotros somos parte, ¿sí? Y eso es lo que estamos llamados a hacer. No estamos llamados a ser como el llanero solitario, ¿sí? A hacer todas las cosas nosotros únicamente por nuestra cuenta, sabiendo que hay iglesias que nos necesitan para que podamos ser parte uno de otro, para que podamos ayudarnos a crecer uno con otro, para que podamos cuidarnos uno con otro, para que podamos desarrollar nuestros dones entre nosotros mismos, para que podamos ayudar a los que están junto a nosotros. Eso es parte de ser elegido, ser parte de una comunidad y parte de la iglesia universal. Es una elección que no únicamente es para nuestra salvación, sino que también incluye el servicio a los demás. Usted, mi hermano, no está llamado únicamente para decir, oh, sí, yo ya soy salvo y aquí me voy a estar y me voy a sentar aquí yo solito y yo solito en mi sillita voy a ser una persona salva por el resto de mis días. Usted y yo estamos llamados para hacer un servicio a otras personas. Estamos llamados a llevar el mensaje del evangelio a otras personas para que ellos lo conozcan y las personas que sean elegidas puedan llegar a ser parte de ese cuerpo de Dios. Y finalmente, Dios tiene como propósito final darle gloria a Él. Usted fue elegido con este fin, darle la gloria a Dios. Y darle la gloria es hacer las cosas como para Dios, cada una de las cosas que usted hace en su vida. Si usted es estudiante, usted está llamado a darle la gloria a Dios en ese lugar donde usted estudia. Si usted es un empresario, usted es llamado a darle la gloria de Dios en ese lugar donde usted tiene su empresa. Si usted es un empleado, usted está llamado a darle la gloria de Dios en ese lugar donde usted tiene su empleo. Si usted es una ama de casa, usted está llamado a darle la gloria de Dios
en cada una de las cosas que hace todos los días. Si usted está llamado a servir dentro de una iglesia de tiempo completo, usted está llamado a darle la gloria de Dios en ese lugar donde Dios lo ha puesto. Entonces, cuando nosotros nos sintamos tristes, en situaciones complejas en nuestra vida, acordémonos de este versículo. Dios nos ha amado y Dios nos ha elegido. Esas dos palabras son increíbles. Dios me ama, me sigue amando a pesar de lo que yo haga, de lo que yo tenga, de lo que yo sufra, de la enfermedad, de la abundancia, de lo que hay en mi corazón. Él me ama. Y nada va a cambiar ese amor. Y no nada más eso, sino que Él me eligió desde antes de la creación del universo para que yo esté con Él hasta la eternidad. ¿Y sabe qué? En ese momento no nos va a importar quién ganó la elección en Estados Unidos. No nos va a importar si el dólar subió o bajó. No nos va a importar si hace frío o calor allá afuera. No nos va a importar si nuestro vecino nos maltrata. No nos va a importar si alguien hace algo en contra de nosotros. No nos va a importar las diferencias que podamos tener entre nosotros como pareja. Ni los problemas que podamos tener con nuestros hijos. Dios nos amó. Y nada va a quitar ese amor de Él para mí. Tanto es así que me eligió desde antes de la creación del universo. Y eso para mí es impresionante. O sea, es impresionante saber que yo ya fui elegido desde antes de la creación del universo como usted se lo imagina. Si usted se lo imagina como que fue una palabra de Dios, o si usted se lo imagina como que hubo una explosión y todo se acomodó misteriosa y mágicamente, como usted se lo haya imaginado, desde ese antes de que pasara eso, Dios ya lo amaba. Y eso a mí me llena de gozo, me llena de felicidad, me llena de esperanza, porque ese amor de Dios por mí, nadie, absolutamente nadie, lo va a poder cambiar y quitar en mi vida. Y eso a mí me da una esperanza para seguir adelante. Y pasemos al versículo que sigue. Versículo 5. ¿Cómo tomamos cada uno de nosotros la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cómo toma usted la palabra de Dios? Ese libro que Dios nos dio, ¿cómo lo toma usted? ¿Como un compendio de sabiduría, de buenos consejos para decir, oh, sí, qué bonitos consejos, esto es padre, voy a ver si puedo seguir alguno? ¿Cómo lo tomamos? O como una palabra y una instrucción de ese Dios que me ama y de ese Dios que me ha elegido. ¿Cómo lo tomamos? Muchos de nosotros no es tan importante. Me ha tocado ver en algunas iglesias que hay personas que dejan su Biblia en su asiento de la iglesia para que la próxima reunión, la próxima semana, lleguen y esté apartado su lugar por su Biblia, ¿sí? Entonces deja a Dios esperándolo ahí. Venga, ahí nos vemos de hoy en 8. Aquí nos vemos, aquí hago la cita otra vez. A las 12 del día nos vemos aquí. ¿Y qué pasó con esa palabra de Dios durante toda su semana? No se acordaron, ¿no? O muchas veces también sacamos, ay, ¿dónde dejé la Biblia, no? Ni nos acordamos dónde está, y ahí andamos buscándola los domingos a las 10 de la mañana cuando tenemos que irnos a la iglesia. Y yo me acuerdo que la traje, y abre toda su mochila y en todos lados la despensa y estaba en el refrigerador, ¿verdad? Quién sabe por qué, pero ahí estaba. Entonces, cada uno de nosotros le da un significado diferente a la palabra de Dios. Y fíjese bien lo que dice aquí. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 5, la primera parte. Esto lo sabemos porque cuando les anunciamos el Evangelio, les llegó no solo con palabra, sino también con el poder del Espíritu Santo y con una gran seguridad. Y a lo mejor está un poco
confuso esta situación, pero imagínenselo así. Lo importante para los tesalonicenses no únicamente fue el hecho de conocer la palabra de Dios, fue lo que la palabra de Dios estaba haciendo en su vida diaria. Y cómo esa palabra de Dios impactó su vida por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a intentar explicar ahorita. El concepto está, las palabras están así como que no las podemos entender muy bien, pero imagínenselo así. Lo importante era para ellos de que conocieron la palabra de Dios y cómo esa palabra de Dios hizo cambios en su vida. Vemos ahí que dice la palabra, el poder de la palabra, el poder de la palabra del Evangelio. El Evangelio tiene un poder increíble en la vida de las personas. Nosotros muchas veces no lo entendemos, no lo vemos, no lo captamos así tan literalmente, ¿no? El poder que puede tener la palabra. Pero la palabra del Evangelio de Dios, la promesa de la salvación que Dios nos da, la promesa de que nos dice que Cristo murió, que al tercer día resucitó y que fue llevado a la gloria de Dios y que por medio de eso venció a la muerte y que nosotros podemos tener gracias a ellos una salvación. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida y empieza a trabajar adentro de nosotros, esa palabra y ese conocimiento empieza a cambiar la forma en la que nosotros nos comportamos y hacemos las cosas en nuestra vida. Nos empieza a cambiar la forma en la que nosotros tenemos una interrelación con los demás. Nos empieza a cambiar la forma en la que nosotros empezamos a ver el mundo. Y a eso es a lo que se refiere. Hace un tiempo, un amigo muy querido me preguntaba, ¿cómo puedo saber si Dios me ha cambiado y si el Espíritu de Dios está en mí o el Espíritu Santo está en mi vida? Y yo le dije, mira, lo más seguro es que te han empezado a pasar diferentes cosas. La primera es que a lo mejor vas a ser más sensible y vas a empezar a ser más amoroso, a ser más comprensivo, a empezar a perdonar, a empezar a fijarte en cosas que antes no veías. Pero la parte más importante es que las personas que están alrededor tuyo van a ver que tu vida está cambiando y que tu amor hacia ellos está cambiando. Y ese es el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Y ese poder de ese cambio se potencializa, dirían la palabra de moda, ¿no? Se me olvidó la palabra. Se empodera por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Y es bien interesante ver cómo el Espíritu Santo, adentro de la iglesia, de cada una de nuestras iglesias, tiene un montón de trabajos que tiene que desarrollar dentro de la iglesia. Y uno de ellos es el que está en este lugar, en esta palabra de Dios, donde dice, con el poder del Espíritu Santo y con gran seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros pudiéramos ver cuál es la persona más importante que debe estar dentro de una iglesia, ¿quién me diría? A lo mejor los músicos dirían, pues los de la alabanza. A lo mejor otros dirían, no, el pastor. Otros a lo mejor dirían, no, los ancianos. Pues no, la persona más importante dentro de una iglesia es el Espíritu Santo. Y el trabajo del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los que están adentro de la iglesia es lo que hace que la iglesia funcione como tal. Es la que hace que las personas desarrollen sus talentos y sus habilidades. Es la persona que hace que usted comprenda el mensaje de la salvación en su vida. Es el que hace
que todo funcione dentro de la iglesia. Y es el que hace que cuando está en nosotros podamos tener ese cambio y pueda esa palabra de Dios hacer cambios en nuestro corazón. Sería interesante algún día de estos hacer un estudio de todas las cosas que el Espíritu Santo tiene que hacer dentro de la iglesia. Pero el Espíritu Santo, aparte de enseñarnos si lo que estamos viendo es verdadero o no, ¿sí? También nos ayuda a formar parte de la iglesia. Nos capacita para funcionar como cuerpo de una iglesia, ¿sí? Y esa es la función del Espíritu Santo. Entonces, lo que nos estaba diciendo aquí el apóstol es que gracias al Espíritu Santo, que ya obraba en ellos, ¿sí? Ellos podían tener cambios al conocer la palabra de Dios. Y esos cambios se podían ver para ellos mismos en su corazón, como las personas que estaban alrededor de él. Una de las funciones principales del Espíritu Santo es comunicar el mensaje de Jesucristo a su iglesia. Y eso lo vemos en Juan 14:26, que dice, el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá en mi nombre porque el Padre lo enviará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Entonces, el Espíritu Santo les dio la certeza de que el mensaje que Pablo, Silas y Timoteo le estaba llevando a la iglesia de Tesalónica era el mensaje verdadero de Dios para ellos. La palabra de Dios estaba llegando a ellos, siendo llevada por Pablo, por Silas, por Timoteo, a la iglesia de Tesalónica, y ellos podían entender que era un mensaje de Dios para ellos y en su vida. Y eso está un poco complejo de entenderlo, pero es parte de la función del Espíritu Santo. Usted sabe que esa carta de los tesalonicenses fue inspirada por el Espíritu Santo. Usted sabe que esa parte de la escritura está inspirada para que usted y yo podamos entender que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento de lo que Dios quiere de nosotros y qué es lo que debemos hacer. Y para terminar con este versículo, y también por el día de hoy, dice, ustedes saben que cuando estuvimos entre ustedes, buscamos no solo su bien. Y me gustaría preguntarle a usted, ¿cuál es la mejor forma para enseñar hoy en día? ¿Cuál sería la mejor forma para que usted y yo aprendamos? Algunos de ustedes me van a decir, no, pues hay que buscar en YouTube, porque ahí están todos los videos de todo lo que necesitamos aprender. Seguramente va a haber un video que nos podrá ayudar a entender lo que nosotros debemos hacer. ¿Sí? Pero la verdad es que la mejor forma de poder enseñarle algo a alguien es por medio de nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo habla de lo que realmente está en nuestro corazón. Y aquí Pablo les está diciendo, les está recordando lo que ellos habían hecho cuando estuvieron con ellos. Les está diciendo que su conducta de ante ellos era la prueba de su integridad y era la base para que confiaran en el mensaje que ellos les estaban llevando. Y esta seguridad de saber que ahora sí que como dirían, que estaban predicándoles con el ejemplo, es algo de lo que
hizo que cambiara el corazón del pueblo de Tesalónica. Si usted, por ejemplo, es padre y usted le dice a sus hijos, oye, es malo mentir, es malo que digas mentiras, es muy malo, es las cosas más malas que puedes hacer. Y al otro día hablan por teléfono a su casa y usted le dice a su hijo, diles que no estoy. ¿Cuál es el mensaje real que le estamos dando a nuestro hijo? ¿Que es bueno mentir o que no es bueno mentir? ¿Qué es realmente lo que estamos diciéndole ahí? El mejor mensaje que podemos dejar siempre es el mensaje de nuestro ejemplo. Y aquí me gustaría que empezáramos a ver un poco qué estaríamos dispuestos nosotros a hacer por llevar ese mensaje. ¿Qué estaríamos dispuestos nosotros a hacer para llevar ese mensaje que nosotros recibimos a otras personas? ¿Estaríamos dispuestos a llevar este mensaje sabiendo que esas personas no se lo merecen de acuerdo a nuestro propio criterio? Sabiendo que son demasiado malos como para que yo vaya y les explique. ¿Qué debo de hacer con ese agradecimiento por el amor que Dios tiene desde antes de la creación del universo y por el que yo fui elegido? ¿Qué debo hacer? Y a lo mejor aquí, como conclusión, deberíamos de tomar lo que los tesalonicenses aprendieron hasta aquí. Los tesalonicenses aprendieron que Dios los amaba, que Dios los había elegido. Confiaron completamente en el mensaje de salvación porque el Espíritu Santo les dijo que era real. Empezaron a ver cómo sus vidas fueron transformadas por ese Espíritu Santo y cómo su Espíritu hizo que cambiara el corazón de las cosas y su comportamiento ante las personas. Además, aprendieron del ejemplo de 3 personas que les llevaron el Evangelio, de cómo ellos se comportaban frente a ellos, de lo que esas personas hacían, de su ejemplo. Ellos aprendieron eso. Y lo vamos a ver la semana entrante, si Dios nos lo permite. Que en base a esto que nosotros vimos el día de hoy, que Dios los amaba, que Dios los había elegido, que Dios había cambiado su corazón, y siguiendo el ejemplo de otras personas, ellos fueron capaces de llevar el Evangelio a muchos lugares en el mundo que era conocido en ese entonces. Ellos fueron capaces de llevar ese mensaje de salvación que había llegado por medio de estas 3 personas a cada lugar donde ellos fueron, a cada lugar al norte y al sur, a cada lugar a todo lo ancho de su país, a todo lugar donde ellos fueron en esos barcos donde ellos iban porque ellos vivían en un puerto. Ellos tenían una fe y una esperanza inquebrantables. Ellos fueron capaces de trabajar incansablemente por los demás. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita. Los tesalonicenses nos muestran lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas si disponemos de nuestro corazón. ¿Estamos dispuestos a disponer nuestro corazón? Usted ha visto el ejemplo de muchas personas que han ido a nuestra comunidad y nos han compartido el Evangelio. Ustedes han visto muchas personas que fueron capaces de dejar su casa, su familia,
familia, a su país, la palabra de Dios. No, ya me salió. Solo la... ¿Cuál es? ¿Esta gana? Mira, a ver. 5, 10, 14, 19, 24, Héctor, tú eres administrador. No sé si puedes poner a Arturo en mute. 5, 7, Ok, gracias. Entonces, cada uno de nosotros, ¿qué vamos a hacer con eso que tenemos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer con lo que Dios nos ha revelado en este par de semanas? ¿Estamos dispuestas a ir y llevarles el evangelio que a nosotros nos ha cambiado? ¿Estamos dispuestos a lo mejor a haber dejado nuestras familias? ¿Estamos dispuestos a dejar la comodidad de nuestra casa? ¿Estamos dispuestos a dejar la comodidad de ver el partido de las Chivas o del América, según a quien le vayamos? ¿A qué estamos dispuestos a hacer? Recuerde siempre, mi hermano, que Dios lo ama y lo ha elegido para que usted sea parte de su pueblo. Lleve las buenas nuevas a cada lugar donde se pueda por medio de su ejemplo. Señor, te damos gracias por esta palabra que el día de hoy nos has hecho ver, Señor. Gracias porque pudimos ver tu amor inagotable, tu amor hacia nosotros por medio de la creación del universo. Gracias. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Y queremos cantarte una vez más, Señor, que queremos seguirte, Señor, que queremos agradecerte por habernos escogido, por darnos tu amor sin esperar nada a cambio, Señor. Porque solo por tu gracia, Señor, podemos conocerte y podemos seguirte, Señor, y podemos hacer tu voluntad como lo hacían la iglesia de Tesalonicenses, Señor. Y yo te quiero agradecer por escogernos, porque somos tu pueblo, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad todos los días, Padre. A buscarte todos los días, Señor, y poder reflejar tu amor en todo lo que hacemos, Padre. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Oh, a Jesús seguiré. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. Él es su trono él dejó, su amor me alcanzó.
Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Me escuchan alguno? Sí, lo siento. ¿No se escucha? Bueno, no sé si me escuchan todos. 1, 2, 3, sí, sí, sí. Ok, sorry al final. Algo pasó con el audio. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Gracias, Héctor, por compartirnos la palabra. Creo que fue muy especial. Me gustó mucho el mensaje que nos invita a eso, ¿no? A qué hacemos con esa responsabilidad de ser elegidos. Tenemos una responsabilidad. No solo es para estar tranquilos, como decía, me gustó la parte que nos invitas a servir a otros, ¿no? No solo eres elegido para sentarte y estar cómodo y disfrutar y decir, ya lo hizo Dios todo, ya no tengo que hacer nada, sino al contrario, que eso sea una motivación para servir a otros, para dar, para poner más de nuestro empeño, de nuestros dones, de lo que Dios nos da para el servicio a los demás y que otros puedan disfrutar de esa tranquilidad y esa paz que te da el saber que Dios está con nosotros. Entonces, vamos a poner en práctica eso, todos los dones, todo lo que tú tengas, y como hemos venido más o menos repitiendo en el día, no estás invitado a sentarte y a aislarte, sino a vivir en comunidad y a bendecir a otros. Entonces, le doy gracias a Dios por ese mensaje que nos da y gracias, Héctor, por compartirlo y animarnos a cada uno de nosotros en nuestras iglesias, en nuestra vida cotidiana, a nuestro trabajo, en donde estemos, a hacer esa luz y hacer esa bendición y a servir de esa manera por los demás. Creo que por ahí leo que Marisol, ¿tienes algo, una petición específica para orar? Y ya para terminar nuestro servicio. Muchas gracias. Es que estoy, nerviosa. Como ustedes saben, pues mi familia somos mi mamá y mis perras. Una de ellas tuvo cáncer de cartílago hace 3 años y le tuvieron que retirar parte de su patita, pero está súper bien. Ella ni se da cuenta de que no tiene la patita, corre mucho más rápido que las otras, está súper bien. Ayer la llevamos a su revisión anual y salió muy bien, pero también llevamos a otra porque me dijo la chica que me la regaló que 3 de sus hermanitos de camada tuvieron cáncer y una está muy mal. Entonces llevamos a Mayita a la revisión porque le comentamos al veterinario y dijo que era muy bueno que la lleváramos, y le sacaron una placa de sus pulmones y vieron algo que nos dijeron que todavía no podían confirmar, pero vieron algo que no era normal, unas como rayas en sus pulmones blancas y puntos que podrían llegar a ser metástasis de cáncer. Entonces lo que quiero pedir, por favor, es que Dios ama su creación. Dios lo ama porque Él se manifiesta a través de su creación. Él nos mandó a los perros para darnos parte de su amor, porque los perros son fieles a nosotros. Yo amo mis perras porque Dios me las dio. Yo veo el amor de mis perras en los ojos, yo veo el amor de Dios en los ojos de mis perras. La que llevamos, que tiene lo de sus pulmones, se llama Mayita. Es la más chiquita de edad, pero es la más grande de tamaño, es una golden. Entonces les quiero pedir, por favor, muy especialmente, que si pueden orar por ella, para que pues Dios tenga misericordia. Yo decía, ¿ahora quién me va a acompañar ahora? Porque ella es mi fiel compañera, me acompaña a todos lados, me sigue a todos lados, se duerme conmigo. Pero yo entendí que no tengo que decir eso, porque eso sería egoísta, eso sería ver lo que es para mí. Pero Dios me la dio para cuidar de su creación y tengo que pensar en ella. Entonces no quiero que sufra. Quiero pedir, por favor, que pidan a Dios. Es muy válido orar por los animales porque hay pasajes en la Biblia en donde oran por sus animales. Entonces, que sí pueden orar para que todo salga mañana le van a hacer una tomografía para poder diagnosticar ya con más certeza qué es lo que tiene.
Entonces, que si pueden orar, por favor, para que, bueno, Dios, o sea, uno tiene que pedir que sea la voluntad de Dios, pero si Dios puede tener algo de misericordia, por favor, para que Mayita esté bien. Claro que sí, Marisol, pues vamos a orar. Observarla, por favor. Oremos por eso y porque Dios traiga tranquilidad a tu corazón y pues, que Muchas se haga su voluntad. Y sabemos que algunas pues familias tenemos mascotas y llenan un lugar especial en nuestro corazón, y algunas personas desarrollan una conexión mucho más especial que otras, pero como tú dices, es su creación y bueno, por algo los podemos tener y pues oremos por eso, ¿no? Dios Padre, gracias te damos por este servicio, gracias por tu presencia aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias porque podemos, como lo hemos lo hemos venido diciendo, perdón, podemos contar el uno con el otro, Señor, inclusive para este tipo de cosas, Señor. Gracias porque sabemos que las mascotas crean una conexión especial, también es tu creación, Señor, y oramos pues, por paz y tranquilidad, Señor, en medio de la vida de Marisol, de su corazón, de esta relación que tiene con sus mascotas, Señor, con su perrita, y que pues tú permitas obrar allí en medio de esto, Señor, que se haga tu voluntad, que ella pueda estar tranquila de que pase lo que pase, tú estás con ella, Señor, y que puedas cuidar de su mascota, Señor. Te pido que también utilices esto para afianzar más la fe y la confianza de Marisol en ti, Señor, y que también ellos, las personas a su alrededor puedan verlo y experimentarlo de esa manera, Señor. Queremos orar por eso específicamente y orar en esta semana por ese motivo especial. Gracias, Padre, porque podemos poner a tus pies nuestras cargas, nuestras preocupaciones, lo que tengamos en nuestra mente, Señor, y te pido que también sigas bendiciendo esta iglesia, Señor. Sabemos que hay muchos motivos de oración y tú los conoces, Señor, y te agradas cuando te buscamos y los ponemos a tus pies, Señor, y oramos y meditamos en eso. Y gracias porque sabemos que tú eres un Dios de milagros y te pedimos por eso, Padre. Gracias por este servicio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Listo, para terminar rápidamente los anuncios, pues recordar... bueno, ya pudimos repartir las despensas que hemos estado, nos atrasamos una semana de unas despensas, pero gracias a Dios ya pudimos compartirla, pudimos bendecir a una iglesia hermana de nosotros, a gente que estaba necesitando mucho de esta bendición. Pudimos también bendecir a una persona de nuestra comunidad y a otra persona también que conocíamos externa también que estaba en necesidad. Entonces, gracias por su compromiso, sigamos en eso, sigamos siendo fieles, que podamos seguir compartiendo esta parte, tener ese compromiso de ayudar a otros, no solo con oraciones, no solo con compañía, sino también con algo para cubrir sus necesidades básicas. Y les doy gracias a todos ustedes por su compromiso. Sigamos así, seguimos en este camino de comprometernos y de seguir y de ser mayordomos en medio de nuestra comunidad y de dar a Dios lo que a Él le corresponde y en agradecimiento también por todo lo que nos da. Y pues recordar estas fechas que nos compartió Israel para que las tengamos en cuenta. Y déjame ver si hay algo más. No sé si algo se me pasa, amigos, de algún otro anuncio. Iván, Héctor, Brian. No. Perfecto. Entonces, le damos gracias a Dios por esto. Les deseo una hermosa ese resto de semana que viene. Ánimo con sus retos en su comunión con Dios, en sus lecturas, en su devocional. Es una bendición tenerles, hermanos de Pinar, de verlos y pues Dios los bendiga. Si quieren pueden abrir los micrófonos, saludémonos un ratito, les amamos, les envío un abrazo a todos y gracias por conectarse y tener este tiempo con nosotros. Un abrazo y que Dios los bendiga. Gracias chicos, bendiciones para todos, saludos a la familia, los amamos. Gracias a todos, muy buen tiempo. Gracias, Lupita. Dios te bendiga. Saludos a Tommy. verlos, un abrazo muy afectuoso, los amamos. Ánimo, Marisol, Gracias. que se anime, Gracias. que se alivie Mayita. Gracias. Saludos a Saludos. todos de Pinar. Luego, que tengan linda semana. Gracias. Dani, David, muchas gracias. Héctor, muchas gracias. Un abrazo a todos, qué gusto verlos Gracias otra a vez. Dios. Un abrazo, gracias. Que Dios los bendiga mucho. Un abrazo, Dios los bendiga. Saludos a todos, Dios les bendiga. Trevor, Dios les Joan. guarde y les bendiga. Amén. Que nos podamos ver pronto juntos. Sí, Amén. Ya tenemos una fecha y eso es importante. Sí. ya hay una fecha para ¿no? vernos Tenemos juntos. fecha. 13 creo.
Aum, un gusto verte. Un abrazo. Dios les bendiga. Igualmente. Gracias, igualmente. Listo, amigos. Gracias. Gracias, Lupita, Charlie. Gusto verte. Un abrazo. Hay que vernos un día de estos que los extrañamos. Hola, Max. ¿Y quién es? ¿Quién está ahí? Ah, no, es René. Es que no veo, está muy pequeño. Era René. Es que estamos todos, pero no nos vemos en la cámara, nos vemos. Pasa, Charlie. Charlie, un abrazo. René, también. Un abrazo, amigo. Los extrañamos. Gracias, igualmente. René, un abrazo. Max, asómate. Ahí está Max. Ahí está. Ah, ya, Está más alto que yo. Sí. ¿Y René dónde está? No lo vi. Max, asómate. El Alvarillo también saludando. Saludos, Álvaro. Chao. Pero cuando lo volvamos va a tener 15 años. Sí, ya sé, vamos a celebrar Ni la los 15 años de presentación Álvaro. hemos hecho. Ya tenemos una fecha, apúntense. Muy bien. Ya tenemos fecha para presentaciones. Besitos, Viane. Bye, cuídense mucho, Lupita, bendiciones. Igualmente. Vaya, todas Ay. bendiciones. Ese bebé, qué hermoso. Uy, Alvarito, saluda. ¿dónde estás, hermoso? Dile hola, hola, hola. Oigan, ¿sí escuchan la guitarra? Sí, ¿Sí? ¿Y esto también? sí. Ok, es que tenemos ahí, seguimos aprendiendo, pero bueno. Ok, muy bien. Síganle, síganle. Yo creo que para Navidad ya va a salir bien el audio. Veremos. Chao a todos, un abrazo. Bye. Bye. Saludos a todos.